style for you. Ain't seen you at the top, it's been a while for you. Big you up and they look down on you. Take one loss, no one's around for you. I won't stop, no, 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 no. Hola, ¿qué tal chicos? De nuevo, sean bienvenidos a un video más para el canal. En esta oportunidad les quiero presentar la nueva y ultrapoderosa KTM RC200 de segunda generación, que es la renovación y la actualización que nos presenta KTM y Bajaj para cubrir la demanda de motocicletas de estilo deportivo y de bajo cilindraje en el mercado mundial, y la cual llega a competir directamente contra los nuevos modelos Yamaha R15 y Yamaha R15M. En este video les contaré su precio de venta oficial, su posible precio de venta para algunos países latinos, sus características ciclomecánicas más importantes, su apartado tecnológico, su competencia directa y todos los datos curiosos e importantes sobre esta nueva motocicleta en el mercado. Por eso, si les interesa esta información, los invito para que se queden hasta el final. La nueva KTM RC200 es la versión deportiva del modelo Naked KTM Duke 200, siendo una motocicleta que llega a reemplazar la primera versión de este modelo, y la cual está fabricada según la marca con una genética de competición, inspirada en la versión de mayor cilindraje KTM RC8 1190 y en la moto de pista KTM RC250 GP. Igualmente también destacamos que esta nueva deportiva es un vehículo fabricado en la planta de Bajaj Auto en la India, junto a todos los modelos de KTM inferiores a los 500 centímetros cúbicos, destacando la KTM Duke 125, Duke 200, Duke 390, Adventure 250, Adventure 390, RC 125, RC 200 y RC 390, y donde esperamos que antes de finalizar el año 2022 también se inicie la producción en la India de la nueva y esperada KTM Duke 490 y muy posiblemente de su versión RC 490 y Adventure 490. Todo esto gracias a los acuerdos entre ambas compañías y a la inversión de capital y compra de acciones de KTM por parte de los indios. En el apartado mecánico, este modelo destaca por tener un motor DOHC 4 tiempos de un solo cilindro de 199.5 centímetros cúbicos, con un doble de levas a la cabeza y de 4 válvulas por cilindro. Su potencia máxima es de 24.6 caballos a 10.000 RPM y su fuerza de torque máximo es de 19.2 Nm a 8.000 revoluciones por minuto. Este motor está refrigerado por líquido, cuenta con inyección electrónica de combustible de la marca Bosch. Su relación de compresión es de 13.3 a 1, el diámetro y la carrera del cilindro es de 72 por 49 milímetros, su transmisión es de 6 velocidades, cuenta únicamente con incentivo eléctrico, su peso total en orden de marcha es de 160 kilogramos, el tanque de almacenamiento de combustible es de 13.5 litros, su autonomía de consumo promedio es de 32 kilómetros por litro o 120 kilómetros por galón, y finalmente su velocidad máxima puede superar los 140 km por hora. Hablando de la estética, esta nueva KTM destaca por tener un rediseño completo en toda su estructura y en todas sus tapas exteriores, mejorando radicalmente su aerodinámica, su posición de manejo y reduciendo el peso total de la moto. Al frente sobresale el carenaje robusto y afilado, la cúpula deportiva alargada y transparente, las luces tipo DRL en los laterales, la iluminación Full LED en su luz principal o bombillo halógeno según la región o el país, sus direccionales Full LED, los espejos retrovisores abatibles, el manubrio deportivo de 2 piezas, el tablero de instrumentos digital monocromático y el guardabarros sencillo y pequeño. En la parte media destaca el tanque de combustible voluminoso, el chasis multitubular tipo enrejado en acero, los posapié en aleación de aluminio, el sistema de escape pequeño y minimalista y el sillín de 2 piezas y de doble nivel. En la parte trasera tenemos el stop con bombillo LED y el portaplaca y guardabarros pequeño. En la suspensión tenemos una horquilla telescópica invertida de la marca WP de 43 milímetros de diámetro y de 120 milímetros de recorrido. Y en la parte trasera tenemos un basculante doble brazo en aluminio acompañado de un monoshock también WP de 150 milímetros de recorrido. En los frenos tenemos un disco sencillo de 320 milímetros en la parte frontal, con una pinza radial de la marca Vibrev de 4 pistones, y en la parte trasera tenemos un disco de 230 milímetros con una pinza de un solo pistón.
Y además esta motocicleta cuenta con sistema de ABS antibloqueo desconectable de doble canal. En las llantas tenemos rines en aleación de aluminio de 17 pulgadas, con neumáticos de pista 110-70 en la parte delantera y 150-60 en la parte trasera. Como distancia mínima al suelo tenemos 156 milímetros y como altura al asiento tenemos 835 milímetros. Un dato importante a resaltar del nuevo diseño de la KTM RC200 es que toda la nueva generación de la familia RC está diseñada y desarrollada sobre la misma plataforma, compartiendo toda la estructura del chasis, el mismo diseño exterior y gran parte de componentes ciclo de los modelos KTM RC125 que se comercializan en Europa y la KTM RC390. En materia de competencia, este modelo destaca por ser una de las mejores opciones de motocicletas deportivas y accesibles del momento, las cuales están enfocadas principalmente en los moteros más jóvenes que buscan un modelo de bajo mantenimiento, útil para transportarse en ciudad y perfecta para las salidas de fin de semana. Aquí esta motocicleta compite de frente contra la CF Moto 250 SR, la nueva Yamaha R15 versión M, la Suzuki GSX 250R, la Honda CBR 150R, la Kianyan Motor SRK 250 SR, la Vogue 300R y la Suzuki Gixxer 250 CF. Hablando del precio de venta de esta motocicleta en el mercado global y en el mercado latino, podemos decir que este nuevo modelo tiene un precio de venta oficial a la fecha de hoy en su país de origen superior a las 214.000 rupias indias, siendo un 14% más costosa que el modelo Yamaha R15M, el cual se comercializa en la India en 189.000 rupias, y también es un 12% más costosa que el modelo Duke 200. En Chile su precio de venta es de 3.900.000 pesos chilenos. En México su precio de venta es superior a los 92.000 pesos mexicanos. En Perú su precio de venta es de 20.000 soles peruanos. En Colombia su precio de venta es superior a los 18.900.000 pesos colombianos y el posible precio de venta para el mercado brasileño estaría por encima de los 22.000 reales brasileños, mientras que en Europa el precio de venta para la versión KTM RC 125 es de 5.750 euros. Como siempre muchachos, es una estimación de precios a la fecha de hoy y sin casos de matrícula ni seguro. Bueno parceros, como siempre, espero que el video y toda la información les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Y si desean apoyarme, recuerden dejar la manito arriba, dejar su comentario y compartir el video en redes sociales. Hasta la próxima.